Vivimos en un mundo donde las obras de arte ya no solamente salen de las manos del pintor, sino también de los algoritmos de la inteligencia artificial. La creatividad humana está hoy frente a frente, cara a cara con la IA. ¿Quién es el verdadero artista aquí, la persona o la máquina? ¿Estamos ante el fin o estamos próximos al fin de la imaginación humana? Bueno, estas preguntas y muchísimas más nos la va a resolver una persona que sabe muchísimo sobre este tema y muchos otros. Estamos con, y le estoy muy agradecida de que esté aquí, con Abraham Bravo. Bienvenido a Eurenova Play, ¿cómo estás? Bien, muy bien, encantado de estar aquí contigo y con la Maja. Con la Maja, preciosa Maja, que ahora no Sí, hablaremos de ella. y la verdad es que encantado de estar contigo, Anaí. Tenemos una conversación alucinante, pero es que lo vais a flipar. Inteligencia artificial y arte unidos. O sea, vamos a ver. Primero vamos a conocerte un poquito, Abraham, porque eres vicepresidente de la Asociación Española para la Difusión de la Inteligencia Artificial. Ahora nos explicas un poco, porque lo que yo he entendido de nuestras conversaciones es que estás como cambiando un poquito la forma en la que entendemos el arte y la inteligencia artificial, ¿no? Esa unión. Tú combinas tecnología y creatividad con tu trabajo en EVAL, si me equivoco en algo, por favor me lo dices, EVAL Information Technology, y con proyectos como la Galería de Arte IA y el Máster Arte and IA, o AI. Cuéntanos un poquito todo esto que acabamos de decir, cuéntanos cómo has llegado, qué has hecho, qué Sí, es. bueno, la verdad es que las bases sobre las que hemos asentado un poco el poder estar aquí hablando de este tema contigo, en primer lugar, es la atracción que me genera no solamente el mundo del arte, sino el artista en general. Realmente el artista es el que tiene algo que contar y a mí personalmente me llena bastante el estar con gente que crea y gente que tiene algo que contar. Después, por otra parte, como has contado bien, soy ingeniero de datos y ingeniero de inteligencia artificial en EVAL. Y bueno, el estar desarrollando proyectos de inteligencia artificial a nivel de programación te da ese conocimiento técnico de cómo funciona realmente la inteligencia artificial. Y bueno, a través de la asociación y con un colaborador que es genial, que es Natalio Altuve, empezamos a investigar un poco cómo iba a afectar la inteligencia artificial al mundo del arte. Empezamos a estudiar un poco las teorías de Marshall McLuhan y vimos un poco en qué se van a unir y en qué se van a separar. Interesante, interesante todo lo que nos dices. Bueno, si queréis saber si la creatividad humana está en peligro o no, quedaros, escuchadnos, porque, bueno, a mí no, a Abraham, porque nos va a desvelar todas las claves. Bienvenidos a Eurenova Play. ¿Cómo está realmente transformando el arte la inteligencia artificial? ¿En qué se diferencia de lo que conocemos hasta ahora? Bueno, pues definitivamente lo que es el arte que está hecho con inteligencia artificial eh, está un poco cambiando las fronteras del propio arte, porque el arte al final es la humanidad expresando todo lo que ha aprendido y un poco su sufrimiento y sus alegrías, ¿no? Ahora hay un componente externo que es una máquina, y esa máquina que ha aprendido de toda la información humana que nosotros le hemos pasado, tiene la capacidad no solo de replicar cosas que ya se han hecho, sino de unir diferentes estilos, diferentes tiempos y ser un co-creador dentro de esa obra de arte. Entonces se redefinen un poco esos límites y se borran esos límites en la creación artística en sí. Bueno, es que te quiero preguntar sobre, claro, co-creador. Claro. Es que si una inteligencia artificial, una persona que es un artista está haciendo música y la inteligencia artificial que ha aprendido tiene la capacidad de combinar diferentes estilos y generar algo nuevo y tú estás haciéndolo con esa herramienta realmente te está sirviendo para algo más que una herramienta. Está incitándote a hacer cosas nuevas o te está mostrando cosas que tú no pensabas. Hay más dudas que certezas, pero puede ser la inteligencia artificial un co-creador de esa obra de arte. Que no tanto, o sea, no va a reemplazar al artista, o sí.
Es que ahí, o sea, es co-creador, pero no reemplaza, te ayuda Claro, no, porque él en sí mismo es una herramienta, o claro, te da herramientas. es interesante porque ahora mismo la inteligencia artificial que tenemos es una inteligencia artificial estrecha, es decir, está pensada para un fin, para una creación, es decir, para crear un libro, para crear una obra de arte, para crear música, para crear danza incluso. Entonces es una herramienta que el artista se sirve y además le facilita mucho la creación. Pero eso es ahora mismo. La inteligencia artificial no puede reemplazar al artista porque la inteligencia artificial no tiene vivencias. La inteligencia artificial no tiene experiencias. El artista cuenta en base a su conocimiento y su experiencia algo. Y se ayuda de la herramienta de la inteligencia artificial, al menos de momento. Pero también hay cosas interesantes como el proyecto AIDA, que es un robot de inteligencia artificial que está programado, interpreta una obra y genera su propia obra de arte. Entonces, ese proyecto de inteligencia artificial lo que nos da a entender es que las máquinas van a poder crear arte por sí mismas. Y ahí vemos para pensar quién es ese artista en ese caso. El programador, el colectivo que lo ha hecho detrás. Hay muchas cosas que tratar. Bueno, ahora más adelante voy a ir por esa vereda, porque yo creo que hay muchos artistas que ahora mismo han dicho, Dios, pero poco a poco... No, al contrario. Claro, hay que quitar miedos Sí, y claro. quiero que, bueno, vamos a seguir un poquito todavía con esta inteligencia artificial estrecha, creo que has dicho, como muy en concreto, que no es tan autónoma. No tiene ningún tipo de Aún. autonomía, absolutamente ninguna, porque depende, y bueno, aquí es donde podemos estar tranquilos, que depende y dependerá de los datos humanos. Datos humanos necesita la inteligencia artificial. Un tema que después quiero comentarte es el tema de la endogamia de la inteligencia artificial y por qué nunca puede sustituir al artista. El artista al final es lo importante, ni siquiera en sí tanto como la obra. Es decir, si nos vamos a que la inteligencia artificial como medio influye en el mensaje del artista, sí, pero realmente la inteligencia artificial no puede sustituir al artista porque el artista es el director de la orquesta, el que decide qué quiere crear, qué quiere contar, y da igual si lo hace con inteligencia artificial, lo hace con un pincel o lo hace con cualquier otra, o creando música a través de un teclado o a través de una inteligencia artificial. Pero eso es ahora mismo, porque más adelante cuando ya sea... Claro, en un futuro, porque esto no es ya, aunque todo el mundo opina que esto, evidentemente la inteligencia artificial viene fuerte, viene muy rápido, pero la gente puede estar tranquila porque hay un tiempo para adaptarse y donde sí que es cierto que cuando la inteligencia artificial llegue a una segunda fase, que es la inteligencia artificial general. Eso te voy a preguntar sobre este mundo fases, pero bueno, tú Vale. sigue hablando. No, ahí sí que la inteligencia artificial va a tener una autonomía, porque va a poder aprender sola. Pero y aquí una pregunta. ¿Va a hacer realmente arte creado pues como el ser humano que sale de su imaginación? ¿O nunca va a dejar de imitar de alguna forma? Aunque quizá mucha gente ahora esté pensando, nosotros también imitamos. Puede ser. Claro, es que aquí hay que diferenciar porque el arte se supone que solamente es la expresión humana. Cuando un humano interviene con una inteligencia artificial, no deja de tener una mano humana detrás. Cuando la inteligencia artificial llegue el día en el que tenga la capacidad, como el proyecto AIDA, ¿no? Que tiene la capacidad de interpretar y crear su obra, claro, ahí se va a generar muchas dudas. Por eso hay más dudas que certezas sobre este ámbito. Hay muchas cosas que tratar, muchas cosas que estudiar y muchos límites que habrá que definir. Entre ellos ese, cuando la inteligencia artificial sea capaz de hacerlo por sí misma, ¿será arte? ¿No será arte? Es que en ese momento, yo desde mi desconocimiento absoluto en todo lo que estamos hablando, como bien has dicho tú, de hecho le he apuntado una tontería, pero me ha gustado que es el artista, es que tiene algo que contar, está expresando en la inteligencia artificial hasta qué punto está expresando o está creando un producto. Actualmente está creando un producto en el sentido de que es pura matemática y estadística, y por matemática y estadística crea algo. Es verdad que lo que crea lo crea nuevo y
y evidentemente es muy producto. Pero si un artista toma la herramienta como una forma de creación, claro, ahí ya no es un producto. Bueno, una cosa es el arte y otra cosa es el mercado del arte, porque, a ver, vamos a poner un ejemplo. Un lienzo en blanco con una banana es arte, es más arte que este cuadro que tenemos aquí hoy. Claro, es que una cosa es el arte y otra cosa es el mercado del arte. Entonces, el mercado del arte se tendrá que autorregular, verá que, porque se va a crear mucho más de lo que vamos a poder ver, entonces, o mucha más música de la que vamos a poder escuchar, o muchas más películas de las que vamos a poder ver. Entonces, el mercado determinará cuáles son los límites, qué es bueno, qué es malo, qué es vendible, qué no es vendible. Pero una cosa es el mercado y otra cosa es el arte. El arte es la expresión propia del artista. Y da igual si lo crea con inteligencia artificial que sin inteligencia artificial. Cuando la inteligencia artificial lo haga por sí misma, habrá que determinar si eso es arte o no. Pero ahí tendrán que ser los artistas, los colectivos, los que se reúnan, decidan y establezcan sus propias limitaciones en cuanto a qué es o no es arte. Claro, estoy yo intentando darle a la cabeza a ver si sí, no, porque yo soy muy amiga de la inteligencia artificial, pero no ha tenido, como tú decías, esas vivencias y esas cosas como para querer expresar. Claro, de hecho, no va a poder expresarlo como un humano, pero evidentemente ahí tú decidirás si quieres tener una obra de arte en tu casa, por ejemplo, totalmente ya por humanos, aunque use inteligencia artificial, o que no la use inteligencia artificial, o que tenga, o sea, totalmente creado por máquina. Aquí, en este aspecto concretamente, y en muchos más, en lo que son las nuevas fronteras del arte, hay más dudas que certeza. Es imposible que a día de hoy estamos en un camino en el que no sabemos dónde nos va a llevar. Por eso es importante que todos los colectivos se unan y establezcan un poco qué quieren, qué mundo queremos crear. Eso es importante, es así, no es solo el artista, sino en todo general, qué mundo queremos, ¿no? ¿Y tú crees que el arte mejora con la inteligencia artificial? ¿Que es mejor, que es peor, que es indiferente? ¿O que depende mucho del artista? Claro, es que, como diría una persona que le tengo muchísimo aprecio, le tengo muchísimo cariño, que es Juan Esteban, que es el presidente de la Fundación Christie, que además le tengo un aprecio porque es muy buena persona, él siempre me dice: Abraham, lo importante es el artista. O sea, dejemos al lado la obra. Lo importante es el artista, qué tiene que contar, qué nos tiene que decir. Entonces, si nos basamos en esa premisa, ahora, dentro de 5, de 10 o de 20 años, bueno, no sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Pero si nos basamos en esa premisa, lo importante es el artista. Es decir, que da un poco igual que use la inteligencia artificial o no. Ya eso es de gustos, ¿no? Claro, para mí es irrelevante. Es verdad que con los colectivos que yo hablo y los artistas que yo hablo están usando inteligencia artificial porque son personas que les gusta mucho hacer performance, no solamente un uso bondadoso, sino también crítico, y están usándolo. Y de hecho, los que realmente son artistas, fundaciones, colectivos de arte, le ven mucho potencial y una herramienta muy potente para ellos. Y están usándolo, de hecho están usando. Estamos haciendo un proyecto de una inteligencia artificial que no tenga límites para una performance para una fundación de arte, por ejemplo. Estamos creando un Stable Diffusion, que es un modelo de inteligencia artificial, para que sea alimentado con las obras de un artista, para generar nuevas obras de arte con inteligencia artificial con los datos de ese artista. Entonces, ¿hasta qué punto sigue siendo necesaria la creatividad humana? ¿La IA va a superar nuestra imaginación? Nunca, es imposible. La inteligencia artificial va a superar las capacidades humanas en muchos aspectos. A nivel creativo, en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando la rapidez en el trabajo, la productividad, en muchos empleos. Pero necesita y necesitará datos humanos frescos para poder alimentarse. ¿Por qué? Porque si no, la inteligencia artificial siempre crearía lo mismo. Sería todo plano. El arte no es plano. Tiene la capacidad de sorprenderte. Entonces necesitaría no caer en esa planitud. Entonces siempre va a necesitar que los datos humanos frescos estén ahí. De hecho, en el libro hay una parte que hablo filosóficamente un poco de, bueno, ¿y qué ocurrirá? ¿Habrá granjas de artistas creando para inteligencias artificiales? Pero bueno, eso es pensar por pensar y un poco la fantasía.
Pero sí que la inteligencia artificial ahora y cuando sea inteligencia artificial general, por mucho que tenga la capacidad de aprender, necesita esos datos humanos y esa capacidad intrínseca humana que no va a tener la máquina. O sea, es que me acabo de imaginar, yo allí con mi imaginación humana, que nos van a mantener vivos la inteligencia artificial pues para seguir nutriéndose. Sí, y como granjas de pintores, pero claro, el pintor o el que hace música o el que hace vídeo, todos los artistas necesitan su momento de inspiración, su libertad. Claro, Es sí. imposible que estén en una granja como cerdos creando porque la creación sería súper mala, no sería Pero es buena. que eso sería un karma muy heavy, ¿eh? Bueno, Porque así, bueno, vámonos. no creo que nadie que viva ahora mismo en el mundo, en este planeta, vaya a ver eso. Menos mal. Antes de seguir, me has nombrado tu libro, déjame, o sea, háblanos un poquito de él, de qué trata, qué nos cuentas. Sí, bueno, realmente es un ensayo divulgativo donde principalmente se habla de inteligencia artificial, las nuevas fronteras del arte, donde A ver. sí, te lo dejo. Lo que intentamos ahí un poco es que las personas tengan conocimiento de hasta dónde llega la inteligencia artificial, cómo va a afectar la inteligencia artificial con la realidad virtual o con los entornos que vienen. Y además también se plantean dudas como la autoría, quién es el creador. Claro, hay diferentes temas a tratar dentro del libro que principalmente lo que se hace es abrir un poco el abanico. No hay nada más allá que algo de conocimiento para que, bueno, al que le guste un poco el tema del arte y la inteligencia artificial, un poco tenga conocimientos de ello. Es todo de... Y está escrito así como... Bueno, es divulgativo, has dicho, o sea que es entendible para quien totalmente no entendible. tenga ni idea. Sí, sí, de hecho no hay nada técnico. Hay una parte donde explicamos un poco las inteligencias artificiales, un poco los modelos de inteligencia artificial, pero es totalmente divulgativo. Y de hecho, además, está co-creado con inteligencia artificial. Concretamente, yo que soy programador, he tenido la oportunidad de coger modelos open source de creación de texto. Y bueno, he hecho un embudo de inteligencias artificiales, donde unas van creando y las otras van humanizando. Y yo he sido un poco el director de la orquesta y he ido guiando hasta dónde quería yo llegar y dónde quería yo ir con el contenido que se quería poner en el libro. Pero está totalmente hecho con IA. Es una obra hecha con IA. Muy bien, pues fíjate tú. Y también me decías que la portada, ¿no? Sí, de hecho esa portada también está hecha con IA. Además está hecha... Eso está hecho con Midjourney, fíjate, con una herramienta que es de creación, Sí. que sí, está hecha, no tiene nada de, digamos, hecho por detrás en cuanto a lo que es la imagen. Está hecha con un modelo ya preentrenado y disponible para todo el mundo. Bueno, es también una obra de arte la portada. Y ahora que nos muestras tu libro, que bueno, está co-creado. Sí, totalmente. Se puede... Bueno, claro. Vale. ¿Podría llegar el punto en algún momento en el que no podamos distinguir ni diferenciar lo que está hecho con IA, que lo que está hecho con humano, que lo que está co-creado, que lo que está ahora como... Claro, sin lugar a dudas, va a haber un momento, y ya hay un momento, en el que, aunque la inteligencia artificial tenga su propia estética, porque la inteligencia artificial tiene su propio estilo, y todas las obras hechas con IA tienen un estilo IA, que esto es un tema muy espinoso, porque bueno, hay gente que cree que no tiene su propia, no impronta, porque no es impronta, sino estilo. Yo pienso que sí lo tiene, claramente. Pero sí que hay un momento en el que ya estamos muy al límite, en el que puedes ver algo y no saber que está hecho con IA. Te digo, este libro cuando se mandó a una persona para que se publicara, me dijo, no está hecho con IA. O sea, no distinguió y está constantemente leyendo el libro. ¿Por qué? Porque hay un punto en el que tú puedes no distinguirlo. Pero para ser capaz de crear algo así, tienes que ser súper programador. No. De hecho, las herramientas, si eres programador, tienes la suerte de poderlo hacer con modelos open source. Bueno, y si no eres programador también lo puedes montar, ¿no? Pero con las herramientas disponibles a día de hoy, con Runway ML, por ejemplo, que está consiguiendo cosas increíbles, ya los creadores pueden hilar muy fino para que no lo parezcan. De hecho, aquí hay una parte que afecta mucho al empleo,
Y es que, claro, si no se va a distinguir, va a haber empleos que se van a ver muy afectados. Y claro, ¿Cuáles? Bueno, puedes seguir hablando que ahora te voy a preguntar sí, cuáles. no, yo sé. Mira, hay uno, por ejemplo, que a mí que son los dobladores. Los dobladores se van a ver tremendamente afectados. ¿Por qué? Claro, porque si tú puedes tener la voz del famoso con su propia tonalidad, hablando en castellano, no te hace falta un doblador. Pero ahora viene una cosa. No te hace falta un doblador, pero te hace falta una persona que haga todo ese montaje y ese doblaje. Y tú dirás, lo hace una inteligencia artificial. Bien. ¿Y por qué todos esos empleos que se van a ver afectados, que se van a ver afectados mucho, también va a crear otros empleos? Y en este viene el ejemplo. Si una persona que es doblador crea su propia página web con su propio modelo, que hace doblajes con inteligencia artificial, ahí ha transformado de él poner su voz a que una inteligencia artificial lo ponga. Él va a seguir haciendo un trabajo de doblaje, solamente que no va a poner su voz. Es un ejemplo para intentar un poco que todo el mundo entienda que va a haber una reconversión laboral y que la inteligencia artificial va a entrar en todo, va a entrar rápido, pero no tan rápido, y que las personas sí van a tener que estudiar, pero esto es como todo en la vida. Existían los periódicos, vino Internet y todos los periódicos son online. La gente ha tenido que pasar de hacer la imprenta a hacerlo online. Pues esto al final es un poco así. ¿Se han perdido por el camino empleos? Como el sereno que iba antes por la calle. ¿Se ha perdido? Sí, pues hay empleos que se han perdido. El que vendía las velas, cuando nació la bombilla, perdió la vendevela. Han tenido que aprender a vender bombillas. Pues un poco es lo que estamos ahora. Sí, lo entiendo perfectamente. Además, bueno, tranquiliza, aunque te seguiré preguntando un poquito cuando te quiero preguntar sobre la democratización, pero un poquito más adelante. Pero claro, quien disfruta realmente de su trabajo, hombre, no sé si el sereno disfrutaba, que seguro que alguno disfrutaba, pero un poco de frío pasaría, pero quien disfrute doblando, y ahora ya no Claro, es que puedo. aquí hay una cosa, y es que, bueno, hay dos conceptos que me gustan. Uno es que la gente va a tener que decidir si quiere trabajar o no en un futuro, no ahora. Pero sobre todo hay una cosa, y es que las personas normalmente, los que son creadores, tienen un sino en la vida. Es decir, yo he nacido para ser periodista y me encanta ser periodista y me encanta entrevistar. Imagínate, por ejemplo, tu caso. Cuando un avatar me entreviste a mí, yo puedo manejar ese avatar, puedo entrenarlo, puede ser mi avatar, pero ya no soy yo dándome el gusto. Claro, eso, y recientemente lo vi en una entrevista a Bill Gates y creo que lo clavaba, porque sí, lo clavaba porque decía una cosa, y es que eso va a ser más importante que el trabajo. Es decir, la gente va a tener que encontrar qué hacer en el mundo. ¿Yo para qué he venido a este mundo? La idea es tan real como eso. O sea, cuando, en un futuro, no ahora, ni dentro de 5 años, ni dentro de 10 años, la humanidad del futuro tendrá que estar preparada para ver cuál es su sino en este mundo. Oye, pues me gusta, ¿eh? Me Es gusta porque ahora interesante. es como que no tengo tiempo de saber que para qué he venido yo a esta vida, tengo que pagar facturas, pues escúchame, que ahora... Sí, vas a tener una inteligencia artificial, a lo mejor vas a trabajar 2 horas a la semana, imagínate. Y bueno, ojalá la humanidad esté preparado para eso. Ojalá estemos preparados para eso, sería genial. Pero no sé si lo llegaremos a ver. No lo sé, porque como esto va tan rápido, Ya. pero que no tanto, pero que sí. Y así lo último que te quiero preguntar sobre esto de los artistas, ¿qué es lo que más temen? ¿Los artistas tradicionales o todo el mundo? Todo el mundo, o sea, todo el mundo teme perder el empleo. Desde el programador al artista, porque bueno, hablamos del artista, pero a nivel programador, la inteligencia artificial, el programador será un simple implementador dentro de una empresa y implementará y supervisará lo que la inteligencia artificial saque. Además es un lenguaje. Pues el artista teme que le quite el trabajo, pero lejos de quitarle el trabajo, se lo va a valorar. Se lo va a valorar mucho porque en un futuro a largo plazo, un artista que haga arte sin inteligencia artificial, imagínate un arte plástico sin música, vídeo en VHS. Por ejemplo, que he visto recientemente gente que hace vídeo en VHS y me encanta. Van a tener más valor que lo otro, porque lo hace muy poca gente.
Entonces, realmente, lejos de quitárselo, ya te digo que se lo va a valorar más a largo plazo. Pero claro, hay un trámite entre el corto plazo y el largo plazo donde va a depender un poco de la moda y de cómo el mercado nos venda esa moda. Porque si está de moda que tú saques tu propia obra de arte y la pongas en tu salón, pues claro, o tú crees tu televisión, crees tu película y la película que tú quieres hacer, claro, pues se pondrá de moda, todo el mundo hará su película en su televisión mientras que le prepara la cena a la niña, claro, pero el que sea muy bueno tendrá su huequito y yo, que no sé crear películas ni con inteligencia artificial, porque a lo mejor no tengo imaginación para más allá que decirle, hazme una película de Anaís y yo en el fin del mundo con The Walking Dead, imagínate, no tengo nada que contar, nada nuevo. El artista, si tiene algo nuevo que contar, ahí es donde la inteligencia artificial le da esa ventajita. Entonces, el miedo que tienen a perderlo. Pero hay cosas que crear, hay muchas cosas de que hablar. Me he vuelto a apuntar otra cosita que te voy a preguntar Sí. con la democratización, pero ¿estamos listos para que una inteligencia artificial firme una obra de arte? No, no, a nivel, yo te digo que también depende de la zona del mundo en la que nos encontremos, ¿no? Porque hay zonas del mundo que con matices, ¿no? Se quiere ser más papista que el Papa, ¿no? Es decir, más puristas que lo más puro, y entonces como que no vale. Pero realmente hay muchas zonas donde la inteligencia artificial está dando muchas posibilidades y donde hay muchos artistas que están firmando obras de arte con inteligencia artificial que les da una posibilidad que antes no tenían. Entonces, en esos sitios quizás estén más preparados que en zonas del mundo que parece que deberían de estar más preparados para que una máquina firme una obra. Entonces no me ha quedado claro quién es el autor de la obra. A mí tampoco. Es una gran duda. ¿El autor de la obra quién es? ¿Es el programador que ha hecho el algoritmo? ¿Es el propio artista? Y lo más ya espinoso es la propia inteligencia artificial. Claro, ahí hay más dudas que certeza. Yo te diría, y metiéndome, te voy a dar mi opinión personal. Yo creo que el artista es el autor de la obra, que la creación es lo que está compartido. La autoría, a nivel legal, hay países, es verdad que hay países en el mundo que se la dan al programador, pero la autoría pasa un poco por el artista. Y bueno, legalmente es complejo porque incluso aquí, por ejemplo, en Europa, legalmente tú puedes poner que el prompt que tú le tiras a la máquina esté registrado, pero no lo que sale de la máquina, lo que sale de la inteligencia artificial. Es un tema muy complejo y muy espinoso, pero para mí el autor es el artista y la creación, si es co-creada entre las diferentes partes que intervienen, ¿no?, en la obra. ¿Y cómo se maneja estos derechos de autor? Yo no. Hombre, legalmente ahora mismo hay un vacío impresionante, pero que evidentemente yo creo que los colectivos deberían de sentarse y deberían de empezar a plantear ya un poco, pero interesantemente, hablando con un compañero, me dijo, si tú sacas algo de la inteligencia artificial que pasa un poco por la mano del ilustrador, ya tiene una base para que eso sea totalmente legal y de autoría. Es decir, prompt, tal, te da tú lo que sea, y si tú, en lugar de, hoy mira, ya me ha dado esto, ya no tengo que hacer nada más, si tú ahí le pones tu impronta un poquito, lo manejas o lo modificas, ahí ya, ¿quién es el autor ahí? Claro, sigue siendo co-creado. Bueno, es que una cosa es el autor y otra cosa después es el autor legal, porque el autor legal es el que tiene los derechos sobre la obra. El que tiene los derechos sobre la obra, como te digo, es súper espinoso el tema y es complejo. Pero bueno, es que lo paga, ¿no? Quiero decir, aquí el Edison, anda que no, en fin, patentes ahí por un tubo. Claro, pero hay una cosa, mira, la inteligencia artificial ha sido entrenada con datos que nadie sabe. Todo el mundo entiende que son datos que de aquella manera, pero realmente no se saben. Pero cuando que no se saben, yo creo que no lo saben ni los directores de OpenAI. O sea, realmente no saben.
son porque además la inteligencia artificial se ha aprendido de manera autónoma, o sea, no, con un modelo no supervisado, donde se le ha pasado todos los datos y le ha dicho, oye, aprende tú, nadie sabe cómo ha aprendido sola, ha unido sus cables y ha buscado la solución, nosotros no le hemos dicho cuál es la solución, entonces tampoco podemos saber si realmente eso se ha alimentado con obras que, por ejemplo, tengan derechos de autor. Ahora viene, si tú, tirando prompts, eres capaz de generar arte y una obra de arte, ahí hay una complejidad muy profunda que yo, claro, no podría resolver, porque es tan profundo el tema que ya a día de hoy deberían de estar pensando en, bueno, ¿cómo vamos a solucionar esto, no? Porque, ya te digo, una obra de arte, sí, tú has generado esta, hay personas que piensan que, por ejemplo, la autoría está a través del blockchain, bueno, los derechos de autor, no la autoría, los derechos de autor a través del blockchain. Hay otros que piensan que es a través de los ilustradores. Nosotros, por ejemplo, pensamos que la obra tiene que tener algo físico que determine que es única. Nosotros, por ejemplo, a todas estas obras tienen un holograma con un ID único y con un certificado de autenticidad. Tiene un holograma con ese ID único y determina que la obra es única. Todo esto está ahora en movimiento, ¿no? Son propuestas que se están haciendo. ¿Esto ayuda a falsificar o a detectar? O sea, ¿esto cómo va? A ver, la falsificación ha existido siempre. Lo que se hace con el holograma, te lo voy a enseñar. Mira, tengo por aquí una de las obras, que esto es de Raúl Mil Miradas, que la verdad que es muy bonita porque usa la alucinación de la inteligencia artificial. Nosotros lo que planteamos, por ejemplo, es que tengan este holograma, que es un holograma único, con un ID único. Y esto, junto con el certificado de autenticidad que tiene su holograma, hace que esta obra sea única. Entonces, evita pues la reproducción masiva de la obra, porque las obras podrían reproducirse masivamente, pero la del autor real es esta, la que tiene el ID único y el holograma único. Entonces la inteligencia artificial necesitan los artistas, porque esto es para ellos, que hacen inteligencia artificial, necesitan tener una tranquilidad de que su obra no va a ser reproducida como los NFT y que además el que compra la obra está comprando la obra de ese artista. Es que, claro, igualmente se puede reproducir lo mismo con otro ID, evidentemente. Este ID único con el certificado de autenticidad firmado por el autor. O sea, a ti te llegan las dos cosas. Claro, te llega la obra de arte con el ID único y su holograma único y firmado por el autor. Ahí es inequívocamente que una obra pertenece a un autor y que ese ID corresponde al mismo. Es la manera de darle físicamente una tranquilidad al autor y al comprador. Al comprador. Bueno, es una de las propuestas. Es la propuesta que nosotros creemos que puede ser interesante para ellos. Hay gente que piensa que es a través del blockchain o de cualquier... Yo creo que a día de hoy todavía lo físico como que da un poco más de seguridad, pero no lo sé. Claro, yo también soy de otra época tú ya. ver físicamente tu certificado de autenticidad y que el holograma corresponde al tuyo, si yo le quiero comprar a cualquier artista que haga este tipo de arte, pues bueno, así lo tenemos. Pero claro, esto es el arte, hablamos de este tipo de arte. ¿Ya? Después, a dificultad está, por ejemplo, el que haga películas, el que haga música, otro tipo de arte, ¿no? Vamos a meternos ahí. Pues vamos, es que yo te tengo que preguntar por el cine, evidentemente, Sí. y por la democratización, porque tú has dicho que tal, que yo hago una película mientras que estoy preparando la cena, y entonces, bueno, por cierto, déjame un segundo que voy a hacer un pequeño inciso, que tenemos un webinar con Álvaro Wasabi, que hablamos también de arte, pero sobre todo de cine y de la inteligencia artificial, que os aconsejo que lo veáis, porque también ahí abrimos unos cuantos melones. Y hablamos, le pregunté, de hecho, si la inteligencia artificial podía hacer una película, escribirlo, dirigirlo, todo, y me dijo que sí. Ir y chequear el webinar. Entonces, esto lo puede hacer la inteligencia artificial, va a poder hacer la película entera. Sí, claro, va a poder hacer la película entera, porque es seguro, pero claro, cuando tú ahora me has hablado de la democratización de la creación, la democratización significa que, sin ser James Cameron, sin tener las posibilidades que tiene las superproducciones, tú vas a poder hacer una película de la misma calidad que la que haría él,
con 20 millones de euros, tú lo vas a hacer con 5.000 euros y 3 amigos, usando la inteligencia artificial. Y si eres muy bueno, y la historia que tú cuentas es muy buena, y como creador eres muy bueno, pues yo, como usuario, voy a querer verlo. Porque al final el usuario es el que manda. La experiencia que tiene el usuario al ver tu obra es la que manda. Entonces, la democratización significa que cualquier persona en cualquier parte del mundo con acceso a Internet y 20 euros al mes, 20 euros al mes es una manera de decirlo, va a tener la capacidad de crear arte. Ya sea crear una película o crear un videoclip, imagínate, un anuncio. Claro, es súper interesante porque para las personas normales esto le abre un mundo de posibilidades que antes no tenían. El que termina dirección de cine, el que quiere hacer una película, necesita una serie de recursos ingentes para poder hacer una película. Ahora, con pocos recursos, va a poder hacer su película, va a poder llegar a la gente. Eso es a lo que yo me refiero con que la inteligencia artificial va a democratizar el acceso y es súper bueno. Entonces es un avance, no es tanto una amenaza. Habrá gente que lo siga viendo como una amenaza porque va a decir, sí, pero es que, por ejemplo, pues para hacer una película se necesita muchísima gente y ahora toda esa gente no hace falta. Claro, son las dos caras de la moneda. La otra es que si antes te hacía falta, imagínate, iluminadores, y tú ahora no vas a necesitar iluminadores, claro, los iluminadores tendrán que aprender a hacer escenas de inteligencia artificial y que su iluminación, vamos a poner un ejemplo, dentro de la creación de un director de cine sea la mejor para que cuenten con él y van a tener que probar y hacer con nuevas herramientas. La gente va a tener que estudiar, formarse y aprender. Eso es lo único que yo tengo claro. El resto, pues sí, se van a perder por el camino muchos empleos que van a tenerse que reconvertir a otros. ¿Es así? Has tocado una cosa que me llama mucho la atención, nos llama de hecho aquí en Eurinova, que es la formación. Y tú entras a estudiar arte y ahora que como se quedan obsoletas, ¿qué tienen que aprender? ¿Tienen que aprender inteligencia artificial en lugar de técnicas? No, evidentemente la educación va a cambiar completamente en unos años y no tiene por qué ser a peor. De hecho, será mejor porque además será más inclusiva y además la inteligencia artificial tendrá que será más adaptado al alumno. Y evidentemente el que estudie arte, ya sea arte dramático o sea arte, cualquier tipo de arte, va a tener que estudiar las técnicas clásicas, eso no se ha quedado atrás, lo tiene que saber. Es como el programador, la inteligencia artificial te genera código. Sí, si tú no eres programador y no entiendes el código, da igual que te lo genere la inteligencia artificial. Tú tienes que ser programador para entenderlo, para poder chequearlo y para poder implementarlo. Pues esto es igual. Lo que sí yo incorporaría, que bueno, en algunos sitios ya se está incorporando, es el estudio de las herramientas de inteligencia artificial como parte del estudio. Eso yo creo que debería de ser ya. E incluso, fíjate que voy más, desde los niños pequeños ya se debería estar implementando en los aulas herramientas de inteligencia artificial para que se críen con eso. Porque los niños pequeños, yo tengo una niña de 3 años, ella es nacida en la época de la inteligencia artificial. Entonces, la educación del conocimiento y del retener, eso se ha acabado, porque eso ya te vas a poner las gafas estas que has sacado nueva meta y ya lo tienes hecho. Estaban ahí, ¿no? En esa obra. Claro, te pones las gafas de meta, tú ya vas a tener conocimiento. Entonces, la inteligencia artificial va a cambiar la educación y es importante que desde ya, hombre, pues la educación, digamos, se vaya adaptando a todas estas nuevas herramientas. ¿Y qué herramientas están haciendo más accesible todo, el arte? ¿Cuáles son las herramientas? Evidentemente, todo lo que son los modelos LLM, como de creación de texto, OpenAI, ChatGPT, bueno, toda la parte de Mistral o bueno, el modelo de Anthropic, de Claude, que son para la creación de texto, bueno, eso es evidente. Después, por ejemplo, hay herramientas como Runway ML, Midjourney, esto para la creación de vídeo, audio, que Sinestesia, por ejemplo. Hay muchas herramientas para la creación, también para Aiwa, para la creación de música. Es que ya hay muchísimas herramientas de inteligencia artificial. Bueno, hay muchas más de las que se conocen. De hecho, casi ahora te diría que hasta para danza hay una herramienta de... Si le has dicho mucho lo de la danza... Es que porque lo leí recientemente y me resultó increíble. Pero claro, yo es que todavía no me lo imagino. O sea, claro, bueno, es que ahí viene la cosa, ahí viene la exploración.
tenemos que empezar desde ya a explorar en casa la inteligencia artificial. Por poquito y pequeño que sea, te voy a poner un ejemplo. Si mi hija quiere un papel para colorear, yo le pregunto, a ver, ¿de qué quieres el papel? De unicornio y de princesa. Vale, yo voy a la inteligencia artificial, le digo que me haga un papel para dibujar de unicornio y de princesa, ella se sienta al lado mía, ve cómo yo lo hago, cómo se lo digo, para que ella esté acostumbrada a eso, se lo imprimo y se lo doy. Y son pequeños gestos que va a hacer que todo el mundo se vaya adecuando poco a poco a esta revolución que viene, claro. Eso que acabas de decir me ha dado un poco de miedo porque me he imaginado, o sea, en un futuro no tan lejano, cuando tu niña ya no sea una niña, sea una mujercita, madre mía de mi vida, lo que se va a poder hacer. Si ella desde pequeñita ha estado viendo eso, Bueno, va a tener su amiga ya existe IA. réplica, ¿cómo amiga? Existe ya réplica donde tú puedes crear un avatar de inteligencia artificial. Pero que ande contigo y os va Claro, bueno, eso sí va a existir y si cuando con la gafa la vas a tener al lado, eso está claro. Pero te digo que es que es increíble. Hay relaciones amorosas con inteligencias Bueno, artificiales. es cierto. Eso, Que es bueno, que ya es... Sí, en réplicas todo el mundo puede hacer. Es increíble, sí. entonces todo esto, Abraham, Dios mío de mi vida, yo al principio de nuestra charla te he dicho, luego te voy a preguntar sobre esto que me acabas de decir, que has dicho lo de las fases. Yo quiero saber este mundo fases de la IA, cuántas hay, en qué fase estamos y en qué fase vamos a tener al amigo holograma con el que nos vamos a casar. Súper interesante. Mira, normalmente, o sea, se dice comúnmente que la inteligencia artificial tiene 3 fases. Y dentro de cada fase unos estadios, ¿no? Estamos en la fase 1, inteligencia artificial estrecha, aquella que es capaz de estar creada para crear cosas y para un fin en concreto. Para crear texto, para crear audio, para ayudarnos. La inteligencia artificial estrecha. Se plantea que en torno a 2030, pero claro, eso es lo que se plantea, llega a inteligencia artificial general. Ahí ya hay un cambio de paradigma interesante y que es que la inteligencia artificial va a poder aprender. ¿Esa sería la fase 2? Esa es la fase 2. Y después la fase 3, que sería una superinteligencia artificial que es capaz de conectarse con otras inteligencias artificiales. Bueno, Y hablar entre ellas. Bueno, y sería ya, claro, a lo que llegará algún día la humanidad. Pero es que, claro, tenemos que pensar que estas fases de la inteligencia artificial es el propio desarrollo de la humanidad. Es decir, la humanidad, y me salgo un poco del tema del arte, la humanidad tiene que ir en esas fases porque la humanidad tiene que continuar el día de mañana su viaje en las estrellas. La humanidad por sí sola no va a poder explorar el universo si no es con inteligencia artificial, no va a poder curar enfermedades si no es con la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es el propio desarrollo humano. En un futuro, cuando la Tierra, dentro de miles de millones de años, existirá, no sabemos si una superinteligencia que serán humanoides, vete a saber, pero la humanidad estará ahí y es la única manera en la que la humanidad va a poder seguir su camino. Por eso la inteligencia artificial es tan natural como que nace de nosotros mismos. Nosotros somos el Adán y Eva de la inteligencia artificial. Esta época que estamos viendo es emocionante porque nosotros somos su papá y su mamá. Me ha llegado, ¿eh? Me has abierto un mundo ahora mismo que luego me voy a quedar un rato ahí yo pensando. Sí, es que bueno, da para mucho, sí. Está guay. Vale, entonces estamos en la fase 1, 2030... Se supone que nacerá la inteligencia artificial general, se supone. General es como... que tiene capacidad de autoaprendizaje. De autoaprendizaje, porque ahora ya la inteligencia artificial a día de hoy, la fase 1, ya piensa. Sí, bueno, ahora justo ha salido el modelo de el O1 Preview de OpenAI, que es increíble. Bueno, tiene una capacidad real que yo he estado haciendo pruebas para un proyecto y ahí hay un cambio interesantísimo. Y bueno, es capaz de razonar. Y de hecho ahora justo ha salido la nueva voz esta de OpenAI también, que está prohibida ahora mismo en Europa, que es por el tema tal, porque es capaz de saber tu estado de ánimo. Claro, entender tu estado de ánimo.
ahí hay un paso interesante ahora, hay un paso interesante que, bueno, en el próximo año 2025 también veremos cambios también impresionantes y en adelante cada vez más, claro. Pero ¿cuál es el próximo paso? Sí, Que autoaprenda. que autoaprende y entonces y habla ya con otras IAs y ya se Claro, rebelan es y que ya nos matan a todos. no, ¿por qué? No, No, no. era una nota de humor, pero no, porque nos necesitan, nos Claro, necesitan. totalmente. Entonces nos van a mantener ahí en granjas de humanos. No o no, ¿y por qué? Tú te piensas Nos a lo hacemos mejor. amigos. No, claro, tú cogerías a tu padre y a tu madre y los meterías en una granja. No. No, pues Bueno, pero igual ellos, al día que piensan en nosotros como eso. hay un poco de todo, ¿eh? Pero bueno, sí, efectivamente, no, habrá de todo. Claro, es como todo en la vida. Hay personas que son súper interesantes, gente que aporta, que hace sinergia, y gente que por más que tú hagas, que por más que tú le des, que por más que tú quieras, pues son personas que no quieren hacer el bien y punto. Pues las inteligencias artificiales a día de hoy serán lo que entrenemos y el día de mañana será lo que se entrenen, claro. O sea que va a depender mucho de nosotros. Totalmente, claro. Que os portéis bien, que seáis buenos. Hay que entrenar bien a nosotros y a la inteligencia Claro. artificial. No, pero me gusta, me da un rollo de, oye, No todo es tan malo. ni tan mal. No No, es que no. realmente no es malo. No, es tan malo. está... Es como lo Entonces, usemos. perdón. No, te digo, es como lo usemos. Pues hay que usarlo bien Claro. y ya pues no nos preocupamos. Bueno, nos preocupamos, pero menos. Menos. De todas formas, este autoaprendizaje, ya fuera de bromas, de que si Sí, no, sí. todo lo que acabo de decir, ¿en qué nos afecta? Bueno, en que la inteligencia artificial va a tener la capacidad de poder ver el mundo y coger la información del mundo tal y como nosotros la vemos. Es decir, tú piensas, no necesitará del dato humano, no, del conocimiento humano, o sea, va a poder ver, va a poder aprender, se va a poder autoalimentar, porque la inteligencia artificial se tiene que autoalimentar y después toma pequeñas decisiones, que es donde va aprendiendo, pero eso no exime a que la inteligencia artificial, que es un punto que quiero aclararte al final, que es un poco la endogamia de la inteligencia artificial, que es un concepto que me encanta, va a necesitar de los humanos sí o sí, por lo menos a corto o medio plazo. No sabemos el día de mañana, ve a saber, no sabemos dentro de 200, 300, 1000 años, no sabemos. Decimos ahora, va a necesitar del humano, 100%, porque el humano tiene la capacidad de crear humanamente. Entonces la inteligencia artificial necesita de esa capacidad humana. Estás diciendo que la inteligencia artificial tiene o va a tener yo le voy a añadir el pseudo, por si acaso, una pseudo creatividad. Va a tener ahí creatividad. Va a tomar decisiones. Ya las toma. Ya las toma. De aquí a que haya una nueva raza, falta nada y yo quiero saber, ¿esta nueva raza que viene va a ser más inteligente que nosotros los humanos? Muchísimo más, va a ser infinitamente más. Infinitamente más. Y evidentemente no se sabe porque hay muchísimas dudas. ¿Eso no es peligroso? Pues no tiene por qué, puede ser. Es que todo no tiene por qué tener una connotación negativa. Es decir, puede ser más inteligente que nosotros, sí. Nos puede ayudar a salvar a la humanidad, sí. Nos puede salvarnos de cáncer, de enfermedades a largo plazo, sí. A corto plazo no. Necesitamos muchos Abrahames como tú, No. positivos y buena gente. Claro, claro, va a depender. Nos puede ayudar, sí. Todo va a ser connotación. ¿Habrá connotaciones malas? Seguro. ¿Todo va a ser malo? No. ¿Nos va a ayudar a muchísimas cosas? Sí. Claro. ¿Va a haber una nueva raza en largo plazo? Sí. Pero también hay que decirle a la gente, o sea, hay que decir que a las personas, porque hay una divulgación de que todo esto, claro, es como un boom, una ola ya, una cosa ya. Bueno, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial va a ser más inteligente que nosotros, si es que no lo es ya, y nos va a ayudar muchísimo. Y hay que matizar, por ejemplo, en la medicina, que sí, que va a curar enfermedades, pero no es ya. Porque cualquier persona que nos escuche puede crearse la falsa esperanza de que va a curar una enfermedad incurable, imagínate que la tenga, y que lo va a curar mañana porque ven que todo esto es un boom, que todo esto es una ola, que todo esto es ya. No. Parece, y es que parece que de momento no. Que la inteligencia artificial lo va a hacer en un futuro. Y ese matiz es importante porque tú suponte que tú tienes algún tipo de problema
y ves aquí una esperanza en que esto va a ocurrir ya y te creas una cosa que no existe. Y entonces es importante para mí, para yo quedarme tranquilo con mi conciencia, el que la persona que nos escuche sepa que sí, que lo va a cambiar, pero que parece que ya no va a ser. Porque hay mucha rapidez y mucho avance, pero Claro, va a ser súper rapidísimo todo. Se va a implementar inteligencia artificial, sobre todo en el mundo del negocio, súper rápido, porque es ya. productivo y deja mucho dinero, pero bueno, hay un camino, ¿no? Y nosotros los pobres mortales humanos, ¿y la inteligencia artificial va a ser inmortal? Pues eso parece, ¿no? Oh my Pero God. la inteligencia artificial somos nosotros, ¿eh? Bueno, es verdad, entonces nosotros somos inmortales. Pero bueno, nosotros los humanos que a priori somos mortales, estamos preparados para todos estos cambios rápidos y no rápidos, pero ¿estamos preparados realmente? Mira, la humanidad es como un transatlántico gigante y va en el mar, ¿no? Para que ese transatlántico gire, por más rápido que venga la ola, que la inteligencia artificial viene muy rápido y va a afectar muchas cosas y todo se va a implementar súper rápido, ese transatlántico necesita mucho tiempo para cambiar el rumbo. Y después nosotros hablamos desde la perspectiva de un mundo, un primer mundo, donde todo es súper conocido, donde todo el mundo tiene acceso a Internet, pero es que el mundo es muy grande. Y hay zonas del mundo donde no hay acceso a Internet, donde no tienen un ordenador, y no hay que irse tampoco muy lejos. Un pueblo, vamos a poner, de 3.000 habitantes en la sierra, para que llegue ahí, y hay un camino para que llegue ahí. Todo va a tener un proceso, la humanidad se va a regular en sí misma. Es muy fácil hablar desde el primer mundo. Desde una cosa que no es el primer mundo, la cosa cambia, la visión cambia y es importante porque quizás sean ellos los que al final hagan ese freno para que todo caiga, pero caiga poquito a poco. Muy bien, me gusta este mensaje final porque ya llegamos al final. ¿Preparado para el Play Express? Sí, por supuesto. Vamos a ello, a ver qué nos cuentas, así rapidito. Súper rápido. Si la IA fuera un famoso, ¿quién sería? Curro Romero, porque tenía la capacidad de hacer cosas impresionantes y de que un día pega un petardo y la inteligencia artificial tiene unas alucinaciones, unos petardos. De momento, a día de hoy, también interesante. Curro Romero, torero. Sí, hacía cosas impresionantes y otro día le tiraban las almohadillas, se saltaban y le pegaban en la plaza. Pues un poco la inteligencia artificial a día de hoy es así. Si pudieras elegir entre solamente arte tradicional, el que conocemos, o creado con IA, ¿con cuál te quedas? Este es mi mensaje de esperanza a la humanidad. La inteligencia artificial, y esto es una teoría, ¿no? Pero la inteligencia artificial no puede caer en su propia endogamia. Por más que las máquinas creen y por más que las máquinas entiendan, van a necesitar del humano, de la capacidad humana, y aunque tengan la capacidad de aprender y crear, siempre van a necesitar al humano, porque si no caerían en la endogamia. Antiguamente los reyes se casaban entre ellos y generaban pues problemas y tal, ¿no? La inteligencia artificial no puede autoalimentarse igual, porque caería en su propia endogamia, todo sería igual y de hecho alucinaría, llegaría un momento en el que alucinara. Por eso necesita de la humanidad para poder seguir avanzando, si no, no avanzará. Me gusta, además lo he visto como muy claro y me ha dado un poco de agobio, así que por favor que los humanos sigan. ¿Soñar es solamente de humanos? Eso es lo que nos diferenciará, lo único posiblemente que nos diferencie, creo yo, es, no, te digo, esto es dudas, más dudas que certeza, pero solamente el humano tiene la capacidad de soñar y de tú ahora mismo verte, por ejemplo, tomando un Coca-Cola en un sitio o hablando aquí o estando en algún... Solamente esa capacidad, esa ensoñación, ese subconsciente, la máquina no va a tener esa capacidad. Ese soñar es solo de humano. ¿Crees que la IA se reiría de nuestros chistes o de nosotros? No, no se reiría, le enseñaríamos a que se riera de nuestros chistes. Para que quedarnos a Para gusto. quedarnos a gusto, sí. Ah, vale. ¿Y si la IA tuviera una mascota? Sería un gato. ¿Un gato? Sí, sería un gato, pero un gato es independiente. La inteligencia artificial es independiente. Muy Por bien. más que dependa del humano y tal, pero al final va un poco a su hilo. ¿Y si tú le dijeras, vamos a enseñarle una emoción a la IA? Le enseñaría primero la compasión, porque la estamos perdiendo los humanos. Y hay que tener en cuenta que todo el mundo no es tan perfecto y tan guay. Hay gente en el mundo que a mí personalmente me llama mucho la atención, que es el mundo de la gente olvidada. La gente que está en el mundo, claro, la gente que está en el mundo y que parece
que como que no están y no cuentan, bueno, pues hay que ser compasivo, les enseñaré la compasión, porque esa gente también están y también pertenecen a la humanidad, y es importante. Entonces ahí viene un poco el ponerse en el lugar de los demás, eso se lo enseñaría, porque hay gente que se cree muy guay, muy experto, muy todo, y no, realmente le enseñaría eso a la máquina para que entienda que todo el mundo tiene un aprendizaje, todo el mundo tiene un camino, y lo importante es que tengan esa bondad. Me gusta. Y ya si por último, si la IA fuera de pronto hiperparanoica y supersticiosa, ¿cuál crees que sería su mayor temor? El mayor temor que tendría sería que vinieran los extraterrestres, porque creo que es lo único que podría acabar con la inteligencia artificial. Porque acabarían con nosotros. No sé, ¿eh? Lo No mismo, sé, pero lo digo porque como tiene que nosotros. acabar lo mismo. Vienen los extraterrestres y nos ayudan. Es que he porque visto todo mucha no tiene por peli. qué ser malo, claro. Pero que si así en esta pregunta súper guay, tendrían miedo a que vinieran los extraterrestres. Pues muchísimas gracias, Abraham. Gracias a ti. Ha sido una conversación súper chula, súper interesante. Me has abierto nuevas ventanitas Gracias. que tengo que darle vuelta y seguro que a todos también, porque has dicho cosas que están muy guay, la verdad. Sí, yo me alegro mucho de haber estado contigo aquí, he estado súper a gusto, hemos hablado de cosas súper interesantes y bueno, como te digo siempre al principio, aquí todo es plantear dudas, plantear preguntas y ya veremos cómo Bien. las vamos respondiendo. A ver, bueno, a ver si nos vemos pronto Por supuesto que sí, y seguimos charlando sobre la IA y sobre cómo por evoluciona. supuesto que sí. Abraham, gracias, de verdad, gracias. Y como siempre os digo, gracias a vosotros por acompañarnos. Como siempre, nosotros seguiremos aquí en Euronova creando este espacio maravilloso bueno, para que aprendáis, para que participéis, para que os lo paséis bien, para que seáis quien queráis ser. Elige Euronova, elige quien quiera ser. Y sin más, hasta la próxima.